Contramundum es el nuevo nombre de este canal. En este video te voy a explicar el porqué del cambio. Probablemente muchos de ustedes tenían agregado Filosofía en la Cruz, que era el nombre de mi antiguo canal. En este minuto es antiguo canal, o es el canal anterior. Actualmente lo cambié a Contramundum, producto de una crisis espiritual o de un cambio en la conciencia. Y esto se viene produciendo hace bastante tiempo, hace unos meses atrás. Y esto también tiene un toque tanto existencial, abstracto y espiritual. Voy a partir un poco por lo primero, que es lo más importante, el existencial, el que vivimos nosotros en la carne. Filosofía en la Cruz nació porque yo estaba en un proceso de conversión al catolicismo romano, o la fe católica, mejor dicho. Si digo catolicismo termina siendo un ismo más. Y bueno, el tema es que dentro de la conversión a la fe católica, nace producto de mis estudios en filosofía, no nace de otra manera, no nace porque yo vi una revelación, no nace porque tuve un contacto directo con Dios, eso no es cierto, estaría mintiendo. Esto fue directamente por estudiar filosofía, en concreto cuando me encuentro con la obra de Jacques Maritain, Santo Tomás de Aquino y Hilary Belloc. Fue lo que provocó este cambio. Y bueno, como yo ya venía trabajando la filosofía, venía trabajando Hegel, Heidegger, Nietzsche, Spengler, Choran, Kant, ¿cierto? Fichte, ese tipo de filosofía más racionalista muchas veces. Tuve desde un cambio desde la lógica, desde el racionalismo, pasarse de estos filósofos a la religión es bastante curioso. Entonces, el cambio del racionalismo a la teología o la religión, mejor dicho, es bastante radical porque muchas veces es opuesto. Sin embargo, cuando tú luego vas estudiando la filosofía, te vas dando cuenta que hay filósofos en el siglo XII, en el siglo XIII, ¿cierto? Que eran filósofos cristianos, eran católicos. También está la tremenda obra de Dante, de la Divina Comedia, ¿cierto? Que era una cosa poética, pero a la vez también tiene aspectos filosóficos que incluso tratados en donde Dante defendía la monarquía. Pero sin ir más allá, dentro de este cambio contra Munum sucede una decepción completa de lo que es hoy en día la Iglesia Católica. Y eso no hay que perderse. Existencial porque he conocido personas que dicen ser católicos y para mí son ovejas. ¿Por qué digo ovejas? Son personas que no se atreven a pensar más allá de la religión, de la misma fe, ¿cierto? O de la misma iglesia. Repitiendo muchas veces lo que ya dicen sacerdotes, lo que ya dice el Vaticano. Y esto tiene que ir mucho más allá del Concilio Vaticano II, lo que sabemos sobre la modernización de la iglesia que sucede en el siglo XX, en la década de los 60 en específico. Más allá de eso, que es una consecuencia de lo que ya viene desde antes, cuando tú vas estudiando esto, vas leyendo las encíclicas, que son las cartas papales, ¿cierto? En donde en el siglo XIX, por ejemplo, vemos que las ideologías modernas como el liberalismo y el marxismo fueron condenadas por la iglesia. Entonces tenemos la condena de parte de la iglesia al liberalismo, al marxismo y a la masonería también, y a toda la ideología o a toda la modernidad. Cuando yo hablo de modernidad, hablo del siglo XV en adelante, probablemente tal. Bueno, también tenemos la reforma y todo eso. Bueno, el tema es que muchas personas que hoy en día dicen ser católicos, ¿cierto? Obedecen a la iglesia moderna, obedecen a lo mismo que siempre se ha repetido desde que uno fue católico de niño. Básicamente orar por ellos, ir a una iglesia a rezar, y ir a llorar. Que no está mal que vayan a llorar a la iglesia, porque quizás están sufriendo por algo, están sufriendo por el mismo cuerpo de Cristo. Pero me parece que todo eso termina en una fe afectiva. Fe afectiva me refiero a algo totalmente emocional. Y no quiere decir que todo sea racional, acá hay una mezcla entre fe y razón. Santo Tomás también fue bien claro en eso. Y a propósito de eso, que los que se dicen católicos y lectores no leen Santo Tomás, por más que lo citen,
Leer Santo Tomás es, para mí leer algo, es tomar la obra del escritor, estudiarla un par de veces a la semana, no de forma casual, a esto me refiero, tampoco leer ensayos sobre esto y luego de eso crear una opinión. Entonces yo creo que esto también es una crítica para mí porque yo trato de leer lo que más puedo al día, mínimo 3 horas, y a estudiar, ¿cierto? Estudiar los pensadores, estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar teología, esto no literatura también. Esto no es leer un 20 minutos y tomar una libreta y escribir. Eso lo hace cualquiera. Tampoco es ver una pizarra con IA. Eso es súper fácil. Aquí está nuevamente, y aquí está el drama entre lo abstracto y lo existencial. Cuando veo ese tipo de católicos que tienen una raíz bastante semítica, ¿cierto? En el sentido judaico, de decir, no, que orar por los demás, que todo está bien, que orar por ellos, que yo me voy a tirar a la calle y me voy a romper la polera a rezar porque el mundo está acabado, o sea, esas son exageraciones dignas de un actor, y un buen actor. Y aquí lo que yo he descubierto con esto leyendo existencialista nuevamente, ¿cierto? Criticar la misma fe, porque yo dudo todos los días de mi fe. Yo creo que eso es muy sano para las personas que también pensamos, y estoy ahora escribiendo un ensayo que pretendo publicarlo en marzo, febrero, marzo, de forma artesanal. Me parece que el catolicismo perdió la parte heroica, guerrera. También bueno, habló Luceo a propósito de los guerreros gibelinos. Eso es una parte muy interesante, sobre todo considerar también la sangre germánica que estaba combatiendo por las cruzadas. Recordemos las cruzadas, que las cruzadas fue con la espada, no fue orando por los demás, ni haciéndose la víctima como los judíos, que muchas veces tienen esos espíritus más débiles físicamente y espiritualmente, que muchos se abrazan de esas cosas, digamos. Y esto no es un canto a la guerra ni a las peleas, no. Esto es un canto a buscar la verdad, a buscar realmente lo que es el catolicismo desde otra perspectiva. Mira, toda esta gente del nuevo ordo, que le decimos así a la modernización de la iglesia, todos ellos llaman de herejes siempre a quienes critican la figura del Papa, ¿cierto? Por ejemplo, Francisco para mí no tiene ninguna gracia el hombre. Me parece que esta casta sacerdotal afeminada muchas veces está con el mundo, está con la ONG, el mismo León XIV, en donde yo me he encontrado en grupos de misioneros y cosas así, donde dicen el Santo Padre, el Sumo Pontífice. Y yo no me interesa hablar sobre eso, tampoco he orado por ellos, sobre todo cuando ponían cuadros en la catedral, que incluso podría estar de acuerdo incluso en esos principios con Lutero. Y me parece que hay muchas cosas que los católicos no quieren reconocer, los católicos de misa, que generalmente no leen nada, y ellos siempre están haciendo cosas, muchas veces también adorando a santos para pedirles cosas, esa cosa como de pidigüeña que tiene mucha gente. Que incluso un acto bastante protestante, por cierto, o por lo menos calvinista, estas cosas luteranas que son como más del éxito económico y que Dios te bendice porque tienes plata, en el fondo algo bien anglosajón. Ahora no quiero entrar en ese detalle porque hay teólogos luteranos que son muy secos, ¿cierto? Como también católicos, hay personas muy preparadas y que muchas veces nos hacen pensar. Pero sin entrar en ese conflicto que no tiene nada que ver con eso, el Contramundum se llama Contramundum porque es un canal que está abierto, que es católico, yo soy católico, que es católico pero a la vez también tiene el espacio para poder hacer la crítica también a la fe, a lo que está sucediendo, tomando pensadores importantes. Este último tiempo he subido frases de Ernest Junger, que lo estoy releyendo, Julius Evola, también que lo estoy releyendo, Oswald Spengler, que fue un tremendo historiador filósofo de la decadencia occidente. También literatos rusos como el caso Fyodor Dostoyevsky y también el filósofo ruso Nikolai Berdyaev, que fue un ortodoxo. También, obviamente, voy a seguir trabajando en pensadores como Romano Guardini, que era católico. También tenemos a Etienne Gilson, tomista. Hay que también trabajar Jacques Maritain, Hilary Belloc, Christopher Dawson. Obviamente, Santo Tomás y San Agustín, los distintos padres de la iglesia. También más literatura, Charles Peggy, por ejemplo, que fue un tremendo, François Mauriac, Leon Bloy, entre otros. O Leon Bloy. Eso hay que empezar a considerar. Y además, de nuevo digo, más allá de tener esa forma tan creerse santo, creyéndose bueno, cuando en la carne, en el fondo, acá son pecadores, pero brutalmente,
jugando eso como un estímulo, una estética, un adorno, un árbol de Navidad penca, ¿cierto? Que eso es lo que es. Y el ser católico hoy en día, por lo menos en Chile, es prácticamente creerse un zen. Eso no es cierto, ¿vale? O sea, también recordemos cómo llega la Iglesia Católica a América, ¿cierto? Llega a través de la conquista, llega a través de Cristóbal Colón, ¿cierto? Después tenemos a Pedro Valdivia, tenemos los jesuitas. Bueno, una historia que usted también debería conocer. Pero el tema es que si nos vamos a reducir todo en oración, en pensamiento, en incienso, que es perfecto, la mística está muy bien, es muy necesaria para eso. Pero por otro lado también, si vemos personas copiando discursos, de decir, no, lo que pasa es que soy católico porque de forma más racional, ¿qué es eso? Estamos hablando de cosas sobrenaturales incluso. Es una mezcla entre fe y razón, no es pura lógica. Si usted es pura lógica, Descartes es su amigo, Leibniz es su amigo, la modernidad en breves palabras. Eso sería. ¿Bien? Así que Contramundum es eso, es seguir la verdad de forma auténtica, dispuesto al dolor, porque esto te trae dolor. Porque si a usted no le importa nada, es una persona indolente, fría, etcétera, perfecto. Vaya a hacer sus videitos de tontería. Pero aquí es bien concreto, ¿cierto? Y el camino espiritual te exige eso, te exige seguir el evangelio, ¿cierto? Más si eres protestante, mormón, católico, ortodoxo, da lo mismo. Lo importante es lo que tú haces eso también con la carne. La relación con Dios es individual y no es colectiva. Dejemos de colectivizar eso. No, es que yo voy a convencer al otro porque el catolicismo es lo mejor y ¿qué te pasa? Ese camino es individual. De nuevo, si tenemos a Miguel Serrano, escritor chileno, que no tiene nada que ver con esto, pero sí siguió la tradición. ¿Ya? Así que eso, lo dejo invitado a este canal para que lo sigan viendo. No desapareció, es el mismo nombre, o sea, perdón, es el mismo canal con distinto nombre, pero ahora tiene un enfoque ligado a lo existencial y como digo nuevamente, vamos a ir trabajando lo que decía Ébola con respecto a lo que es el fuego gibelino, las cruzadas, ¿cierto? Hay cosas muy importantes que hay que recalcar ahí. Y también sobre el tema judaico. De nuevo, los católicos no pueden defender a los judíos. No pueden defender a Israel. Eso es absurdo. Eso se le ocurre a alguien que se cree de derecha, que es liberal, o que simplemente es un cobarde. Eso es. El catolicismo no puede defender a Israel. No puede ser. De hecho, hay hasta protestantes que son serios y que tampoco lo hacen. Ojo con eso. El judío es el enemigo a derrotar. Acá hay una lucha de conflicto entre la materia y el espíritu. La persona que sigue el camino espiritual sabe que tiene que luchar entre la carne y la carne con el espíritu. No es pura materia. El judío es pura materia. Eso es lo que hay que comprender. Y está el conflicto, de hecho, las grandes ideologías modernas, el liberalismo, marxismo, progresismo, nacionalismo, todas estas cosas, todas hoy en día han sido de alguna u otra manera o apoyadas o financiadas por el judío. Me refiero a los grandes poderes del sionismo, por supuesto. Vea usted la banca, el Fondo Monetario Internacional. Aquí toda una red de cosas. Y que probablemente no es un conflicto que va a terminar nunca, pero si usted va a tomar una trinchera, hágalo de forma seria. Bien, recuerde usted que la Iglesia Católica está llena de infiltrados que sirven a la masonería, que sirven al sistema, que sirven a la ONG. Así es. Por eso a mí no me interesa ni León XIV ni Francisco, porque son personas que sí lo han servido. Bien, eso es lo importante. Y hay un trabajo de Benedicto XVI, que fue el Papa anterior a Francisco, donde él habla sobre estas cosas, en cierta medida sobre la sangre o espíritu germánico que existió en los que pelearon por las cruzadas. Porque las cruzadas no se ganaron leyendo el Evangelio, las cruzadas no se pelearon orando por el otro. No se ganaron así, tampoco se pelearon de esa forma. No se pelearon tampoco estando con el enemigo, disfrazándome con el enemigo. Eso no es cierto. Y ese es el gran problema hoy en día. Y por eso cuesta creer y por eso muchas veces te decepcionas y quieres dejar esto de lado. Porque está contaminado con modernidad. Está contaminado con ONG. Está lleno de personas cobardes, ¿cierto? Con eso me refiero, que no saben lo que pasa en el mundo. Que no tienen opinión al respecto. Y lo más fácil es ir a votar por José Antonio Kast, Jamón Kaiser, o ir a votar o estar a favor de Donald Trump. ¿Qué demonio? Y son no, que soy anticomunista. Y le gusta el desgraciado Pinochet Ugarte. Eso no es ser católico, hombre.
Ser católico es ser una persona estudiosa, disciplinada, capaz incluso de cuestionar su propia fe, capaz de caer, capaz de sufrir. Pues si tenemos acá un par de hombres que se creen católicos, viriles y no sé qué, y no son capaces de ni siquiera tomar posición respecto a eso, y decir, no, hay que orar por ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no digo nada porque si yo escondo lo que creo porque después tengo problemas. Porque tienen miedo a la democracia liberal. Ese es el problema. Que trata de estar peleando con nadie. Ser tranquilo, como lo estoy diciendo ahora, y decir las cosas. Así que ese es el objetivo de Contramundum. Estar en contra del mundo moderno, un mundo que está en la ruina, que se está despedazando cada vez más. Y esta es un pequeño espacio para darle una pequeña esperanza de que algo se puede mejorar. Muchas gracias.